Olá, buenas tardes a todos. Ya vamos a empezar nuestro segundo webinar para los profesores, donde vamos a hablar sobre cómo mantener la voz durante el curso, algo que es un poco complicado, ¿no? Que en general los profesores terminan el verano con una voz muy limpia, una voz muy buena, y luego se encuentran con clases con muchos niños, con mucho ruido, además de varias otras cosas que tienen que cumplir, ¿no? Cuidar a comedor, cuidar patio. Y claro, empezar el curso es empezar a tener problemas de voz para muchos profesores. Y entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo prevenir esto, por qué esto pasa y cómo prevenir. Bueno, antes de empezar, a la derecha vuestra hay un panel de control que si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, podéis escribir ahí y yo tengo como leer, ¿vale? Si también hay alguna pregunta que se queda al final, vais a recibir un email y también podéis contestar a este email con las preguntas. Espero que todos me estéis escuchando bien y ya vamos a empezar. Este webinar se va a grabar y después vamos a enviar también la grabación por si queréis recordar algo y esto. Bueno, entonces el tema de hoy es cómo mantener mi voz durante el curso. ¿Es posible que el profesor tenga la voz sana durante todo el curso escolar? Para los que no me conocen, mi nombre es Janaína. Yo soy brasileña, ¿no? Soy fonoaudióloga y aquí estoy colegiada como logopeda. Tengo un doctorado en voz, trabajo también como coach de la voz y tenemos la Asociación Amigos de la Voz y también soy investigadora de la Universidad Politécnica. Para los que me conocen y me están escuchando, quizás van a me escuchar un poco con la voz así distinta. Es que resulta que estoy saliendo de un proceso de faringitis y laringitis. Entonces estuve la semana pasada muy mal, sin voz, porque tenía todo inflamado y esto, y con los ejercicios conseguí mejorar mucho, pero claro, cuando tenemos un proceso de catarro, cuando tenemos gripe o constipado, es normal que la voz se note un poco ronca, mala, y ahí lo que hay que hacer es cuidar, ¿no? Curarnos y ahí la voz mejora. También cuando nos pasa esto, y ahora creo que hay un virus por ahí de gastroenteritis, de varias cosas, intentar no hablar tanto, ¿no? Yo la semana pasada estuve trabajando menos para intentar recuperarme. Aún sigo un poco con la voz un poco ronca, mi voz no está totalmente limpia, pero puedo hablar, no voy a conseguir hablar sin problemas. Eh, Tengo mis canales, ¿no? Tengo una página, jmlvoice.com, que es donde escribo varias cosas sobre voz, sobre temas, enseñando a cuidar de la voz, hablando sobre varios temas que a veces las personas me preguntan, ¿y esto para la voz es bueno, no es? Entonces, allí podéis encontrar varias cosas. Tengo el Twitter, que quien tiene Twitter puede seguirme, que también escribo cosas y siempre me gusta poner el consejo del día, y también el Facebook, que también estoy activa en Facebook. Entonces, para empezar, vamos a recordar un poco lo que hablamos en el último webinar, porque es importante para hablar de lo que vamos a hablar hoy. En el último webinar hablamos que el profesor es un profesional de la voz, es decir, la herramienta de trabajo del profesor es la voz. Si el profesor no tiene voz, en teoría, no tiene cómo dar una clase, aunque yo sé que muchos profesores sí que van a dar clase, cumplir, ¿no? Con sus obligaciones, aunque tengan la voz mala. No deberían,
Cuando tenemos la voz ronca o con algún problema, claro, hay que buscar la causa, pero también intentar no usarla tanto hasta descubrir la causa y tratar esto. Y cuando hablamos de herramienta de trabajo, la voz, hablamos que los profesores sufren mucho de los problemas de voz y el más común son los nódulos de las cuerdas vocales. Y son tan comunes que son reconocidos como enfermedad profesional desde el año 2007. Yo imagino que vosotros ya habéis tenido, quizás no, pero o conocéis a personas que han tenido los callos, ¿no? En las cuerdas vocales, que son los mismos que los nódulos. Y vimos también en el último webinar qué son los nódulos de las cuerdas vocales, ¿no? Y voy a explicar aquí otra vez por qué es importante tener este concepto. Cuando no tenemos nada, tenemos la voz limpia, podemos dar la clase, podemos hacer nuestra labor sin problema. ¿Qué pasa? Empezamos en algunos momentos a tener la voz ronca, es decir, doy clase toda la mañana y noto que por la tarde tengo la voz ronca. O entonces doy clase mañana y tarde y llego a casa con la voz ronca. Pero ¿qué pasa? Descanso, al día siguiente tengo la voz normal. Esto puede ser la primera señal de un problema de voz, que es la primera, los nódulos no son algo que aparecen de la noche a la mañana. Los nódulos son una patología que se desarrollan a lo largo del tiempo, quizás con un curso, 2 cursos. Si tú no usas la voz bien, puedes estar desarrollando nódulos. Y es así que empiezan los nódulos, ¿no? Empiezo con una voz buena, pero pasado el tiempo, noto que a veces me esfuerzo mucho, tengo que elevar mucho la voz y noto que hay momentos que estoy ronco. Pero ¿qué pasa? Descanso y mi voz mejora. Pero esto puede ser la primera señal que sería un engrosamiento en las cuerdas vocales. ¿Y qué pasa? Pues muchos profesores no siguen trabajando, ¿no? Ah, no pasa nada, mi voz está mejor, pues venga, mañana doy la clase, ya estoy bien, doy la clase. Y ahí o que pasa es que noto que me pongo ronca más a menudo. Es decir, antes me pasaba una vez en semana, ahora empiezo a notar que siempre que termino las clases tengo una voz más ronca. Pero también descanso y la voz mejora. Esto puede ser una señal de micronódulos. ¿Y qué pasa? Sigo dando las clases, ¿no? Porque hoy en día, claro, nadie quiere dejar de trabajar por cómo van las cosas. Entonces sigo dando las clases, sigo me esforzando, pero llega un momento que yo noto que tengo la voz siempre ronca. Claro, cuando hablo más, noto que está más ronca. Cuando hablo menos, noto que está menos ronca. Esta es una señal de nódulos. La única señal de los nódulos es la ronquera. Las cuerdas vocales no duelen. Entonces, nunca vamos a tener dolor en las cuerdas vocales. Lo que nos duele a veces son la musculatura. Como a veces tensionamos mucho, podemos tener dolor en la musculatura extrínseca, pero la laringe, las cuerdas vocales no duelen. Por eso es tan importante buscar una orientación, buscar ayuda cuando nos ponemos roncos, porque la ronquera a más de 15 días puede ser algo no tan sencillo. Y el síntoma principal de tener un nódulo es la ronquera, ¿no? La persona que tiene nódulo es una persona que siempre está ronca, en mayor o menor grado, pero siempre estoy ronco. Todo el tiempo estoy ronco. Mejor o peor, y estoy ronco. Y si sigo sin cuidar mi voz, lo que pasa es que llega un momento que mi voz es tan ronca y no mejoro, ¿sabes? A veces estoy hablando y parece que se me quiebra la voz,
parece que empiezo a hablar y no consigo terminar las frases. Es como que termino solo vocalizando, pero sin salir el sonido. Esto puede ser una señal de nódulos fibrosos. Entonces, si vemos, los nódulos se desarrollan de tener nada a tener un nódulo fibroso. Pero también existe un camino al contrario, un camino al revés, que es cuando hacemos la rehabilitación. Es importante notar que los nódulos se desarrollan a lo largo de una vida laboral, a lo largo de un curso, por ejemplo. Y la señal de un nódulo siempre es la ronquera. Nunca vamos a tener dolor, nunca vamos a tener ninguna molestia en las cuerdas vocales. A veces tenemos molestia como escozor, como picor, pero estos son molestias quizás por inflamación musculares, porque en general las personas que tienen nódulos forzan mucho la voz, hablan mucho con la garganta. Entonces hay que cuidar esto. Y aquí tenemos una foto de las cuerdas vocales, que son estas blancas. Y si vemos aquí, son los micronódulos, que si vemos son más pequeños que los nódulos, ¿no? Y si vemos también aquí, notamos que hay como unas venas. Entonces, esta voz de micronódulos, la cuerda vocal se mueve, la cuerda vocal es con una ondulación. Debajo, el aire pasa de abajo hacia arriba y ondula las cuerdas vocales y ahí producimos la voz. Entonces, imaginar, ¿por qué la voz de nódulos es más ronca que la de micronódulos? Porque aquí, en los nódulos, tengo una estructura extra que tengo que vibrar, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Es lo que pasa muchísimas veces. Por ejemplo, empiezo hablando bien, termino sin tener aire. O empiezo hablando bien y termino ya sin voz. Es como que el volumen va disminuyendo, ¿no? O entonces, mi voz se entrecorta, porque no consigo tener aire suficiente para mantener toda esta vibración. Y es como, a mí me gusta comparar las cuerdas vocales como una toalla. Por ejemplo, si tenemos una toalla seca en el tendedero y el aire pasa a través de esta toalla va a vibrar mucho, ondular mucho. Si esta toalla está mojada, por ejemplo, más pesada, el aire pasa allí y no va a ondular tanto la toalla. Es decir, los nódulos son una estructura extra, ¿no? Una masa extra que hace con que las cuerdas no ondulen lo que deben ondular. Y la formación, siempre empezamos con micronódulos, vamos a nódulos. Y la rehabilitación lo que hace es disminuir esto. Entonces, lo que queremos es que una persona con nódulo evolúa para micronódulos, luego después para un espesamiento, engrosamiento o nada en las cuerdas vocales. Y la pregunta es, ¿por qué los nódulos, por qué pasa esto? ¿No? Si pensamos, si vemos aquí, ¿cómo yo paso a no tener nada a tener nódulos? ¿Cómo es esto? ¿Por qué esto se desarrolla? Esto se desarrolla por el comportamiento vocal. Es decir, hay cosas que nosotros hacemos que son malas para la voz. Entonces, a veces tengo una cosa que es mala, otra, luego X, cosas que hago que son malas para mi voz. Y ahí genera una disfonía. Disfonía es cualquier alteración de la voz. Afonía es no tener voz. Disfonía es tener cualquier alteración de la voz. Entonces, ¿qué pasa? Los comportamientos vocales, los malos comportamientos vocales, son los que alimentan, por así decir, el nódulo. Entonces, de nada nos vale ir al logopeda, ir al foniatra, trabajar durante no lo sé cuánto tiempo con ejercicios y no cambiar el comportamiento vocal. Yo también usando el coach, trabajo mucho el comportamiento vocal de mis pacientes. Hay personas que tienen micronódulos
y solo de trabajar el comportamiento vocal, estos micronódulos desaparecen. Ah, pero esto es así, sí, esto es así, porque es una suma de varias cosas, ¿no? Que van ayudar a llevar a tener la disfonía. ¿Cuántos de vosotros a veces conocéis a gente que ha tenido nódulo cuántas veces? Yo en mi consulta recibo a gente que ya está, mira, yo he tenido pacientes que se operaron de nódulos, que no se operan, los nódulos se quitan con ejercicios. Entonces, si alguien te propone una otra cosa, los nódulos siempre son dos, ¿por qué? Es por el roce. Una cuerda rozando, mira, si veis aquí, ¿qué pasa? Esta zona donde está más gordita, cuando hablamos, se va tocando, se va rozando y por el roce aumentan. Entonces los nódulos siempre son dos y los nódulos no se operan. ¿Por qué? Porque se quitan con ejercicio, se quita con rehabilitación, ¿vale? Si una persona te propone, si un médico te propone quitar los nódulos con operación, bueno, busca otra opinión, porque los nódulos no se operan. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pensar en mi comportamiento vocal. Entonces, una cosa que yo propongo a todos los que me están escuchando ahora mismo es, vamos a pensar ahora mismo en esta carita triste, todo lo que yo pueda hacer en mi vida que es malo para mi voz. Y una cosa que iba a comentar, en mi consulta recibo a personas, por ejemplo, he tenido una paciente operada de nódulos, porque claro, antes se operaba mucho, hoy en día, bueno, aquí en España antes se operaba mucho, hoy en día ya no. Luego, esta mi paciente se operó, fue a logopedia y ahí mejoró la voz. Pero pasó un tiempo, como un año, otra vez le salieron los nódulos. Hizo rehabilitación otra vez. Entonces venía a mi consulta por la tercera vez con nódulos. Y esto es un sinfín, porque si nosotros no trabajamos el comportamiento vocal, que es la causa de los nódulos, siempre vamos a tener nódulos, siempre. Entonces, yo en mi consulta siempre trabajo, por un lado, los ejercicios, calentamiento, la preparación de la voz, respiración, y por otro lado, trabajo el comportamiento vocal, que es decir, tú tienes que combatir la causa, porque si no vas a tener siempre nódulos. Entonces, a mí me gustaría invitaros ahora mismo que pudiéramos pensar cosas que hacemos que son malas para mi voz. Y en general sabemos, nosotros sabemos lo que hacemos que es malo para nuestra voz. Yo creo que todos los que están me escuchando seguro que podrían decirme por lo menos dos o tres cosas que son malas para la voz. Entonces vamos a pensar un minuto y luego voy a comentar algunas cosas. Cada uno ahí, si tenéis algo para escribir, escribe, porque después esto voy a enseñar cómo trabajar esto. Entonces, vamos apuntando cosas que hago que creo que es mala para mi voz. Cosas que hago en clase, cosas que hago en casa, por ejemplo, si tengo, yo siempre pregunto en mi consulta, pregunto, ¿tenéis niños? ¿No? O entonces, ¿tenéis mascota? Porque claro, con niños y con mascota siempre usamos mucho la voz, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Para dar mimos o esto, siempre usamos mucho la voz. En clase, cosas que hago en clase que creo que no es bueno para mi voz.
Bueno, voy a ayudaros un poco. Y mientras, beber agua también. Bueno, por ejemplo, no beber agua. ¿Cuántos de vosotros no beben agua? Ah, yo bebo mucha agua a la hora de comer. No, entonces no bebes agua. La persona que bebe agua es una persona que siempre lleva una botella encima. Si tú no llevas una botella encima siempre, no bebes. Pero si llevas la botella de la mañana y la tienes llena a la hora de comer, tampoco bebes agua. Entonces, un mal comportamiento vocal es no beber agua. Tenemos que beber agua. Segundo, hablar fuerte. ¿Cuántos de nosotros hablamos fuerte? Sea en clase, ¿no? Sea para llamar la atención, ¿no? O porque a veces tengo ya un problema de voz y tengo que hablar más fuerte porque si no mi voz no sale. Otro comportamiento, gritar en clase. Ay, tengo que gritar porque los niños están haciendo mucho ruido. Entro en clase, tengo que dar un grito para que todos me miren y pueda empezar la clase. O entonces, estoy en el patio y tengo que reunir los niños. ¿Cómo hago? Tengo que gritar. O entonces, estoy cuidando al comedor y las niñas, los niños no siguen la fila, están ahí hablando entre ellos. ¿Qué hago para llamar la atención? Doy un grito, claro. Por ejemplo, estoy en casa preparando la comida, preparando la cena, lo que sea. Tengo que llamar a mis hijos que están en la habitación. ¿Qué hago? Doy un grito. Entonces, creo que nos identificamos mucho ahí. Otra cosa, hablar en posturas inadecuadas. Yo hablo mientras escribo en la pizarra. Yo hablo, no me agacho para hablar con los niños. Yo les hablo desde arriba con el cuello así, agachado, hablándoles, ¿no? O yo hablo en cualquier momento, en el patio, yo les cojo y estoy gritando, estoy llamando desde lejos. Es decir, no me preocupo en cómo está mi cuerpo, si está equilibrado a la hora de hablar. Otra cosa, yo creo que esto no pasa a nadie, ¿no? No respirar antes de hablar. Claro que, ¿cómo funciona hablar? El aire entra, respiramos, ¿no? Inspiramos y la voz sale cuando expiramos, es decir, para hablar yo tengo que tener aire, pero hay personas que parece que se olvidan de esto. Hablan, 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 hablan y después hace así. ¿No? Y llena los pulmones, ¿no? Parece que tú miras al cuello de la persona y parece que va a explotar de tanto esfuerzo que hace. ¿Por qué? Porque no paro, yo hablo rapidísimo porque tengo miles de cosas que contar y voy hablando, ¿no? Y no respiro, ¿no? No, 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 es que no me da tiempo a respirar. Otra cosa que nos pasa, venga, yo tengo que dar mi clase, pero hay ruido. Hay ruidos en clase que podemos controlar, hay otros que no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos un proyector encendido en clase, este proyector genera un ruido, pero tengo que tenerlo, ¿no? Eh, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero si tengo, por ejemplo, niños hablando en clase, este ruido yo tengo como que controlar, aunque parezca complicado, difícil, yo tengo que controlar, ¿no? O a veces tengo que hablar en el patio con un niño, ¿qué haría? ¿No? Estoy vigilando el patio y tengo que hablar con un niño, tengo que llamar la atención de este niño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a gritar o estoy dando una charla al aire libre, que hay ruido y no notamos. ¿Qué hago? Y
más otras cosas que podéis apuntar, ¿vale? He puesto aquí algunos comportamientos que en general la gente suele comentarme. Entonces, ya entendemos que los nódulos son producidos por los malos comportamientos y yo tengo que trabajar mi comportamiento. Tengo que, este hábito que tengo, este comportamiento, yo tengo que eliminarlo, quitarlo. Pero eliminar o quitar un hábito es muy complicado, ¿no? La gente que intenta parar de fumar, la gente que intenta adelgazar, es muy complicado, ¿no? Quitar un hábito, ¿no? Dejar de comer dulces, dejar de fumar es muy complicado. Pero cambiar un hábito no es tan complicado, porque se trata de coger un mal hábito y pensar en un buen hábito que podemos sustituirlo. Y con esto no dañamos nuestra cuerda vocal. Entonces, lo que quiero ahora mismo es que podamos mirar esta columna de la izquierda y pensar en una solución a la derecha. ¿Qué pondríamos nosotros aquí a la derecha como un buen hábito? Entonces, vamos a pensar juntos. Quizás si tú tienes algún hábito que no he descrito aquí, después si quieres escribirme, podemos pensar. La primera cosa para cambiar un hábito es darse cuenta que yo hago, ¿no? Por eso esto del comportamiento vocal, yo cuando propongo a mis pacientes, yo les doy una hoja y les digo así, mira, tú tienes una semana para pensar. Es un ejercicio de pensar, identificar. El primer paso para cambiar un hábito es darse cuenta de este hábito. Porque yo puedo enumerar varios, pero si tú no te das cuenta, tú no cambias. Es un principio se llama un modelo transteórico. Uno de los principios, el primero del modelo transteórico es darse cuenta que tengo un problema. La segunda cosa es, me doy cuenta, identifico y propongo el cambio. Y la tercera es, me pongo a cambiarlo, ¿vale? Entonces, para los que no beben agua, mañana mismo cojo una botella y empiezo a beber agua. No, esto no funciona así. Porque no es así. Es que la persona que no bebe agua, yo conozco a gente que tiene náusea por beber agua, porque nunca bebe, ahí quiere beber un vaso de agua. Claro, es que así no funciona. Entonces, si tú no bebes agua, te voy a decir lo que puedes hacer. Puedes comprarte una botella del tamaño que sea, ¿vale? La literatura dice que debemos beber 2 litros de agua al día. Yo lo que recomiendo es que compres una botella de agua y lleves esta botella donde vayas. Y tienes que pensar, siempre que miro la botella tengo que beber un sorbo de agua. No hace falta beber todo el contenido, no. Porque ahí lo que pasa es que me da ganas de ir al baño, ¿no? Pasado más o menos 20, 30 minutos tengo ganas de ir al baño. Y claro, estoy dando clase como hago. Entonces, mañana, para los que no beben agua, cogen la botella, si es de esta botella de 500 de medio litro, pues imagina que si tú das una clase toda la mañana hablando, tendrías que rellenar esta botella por lo menos 2 veces. Vas a beber pequeños sorbos y esto te ayuda también a cuidar tu voz, porque siempre que paramos, aunque sea para beber un pequeño sorbo, es como que cuidamos nuestra voz. La voz agradece mucho las pausas. Hablar, descansar. Hablar y descansar. Y cuando paro para beber agua, es un pequeño descanso que viene muy bien a la voz. Entonces, mañana, levar la botella. Agua fría del tiempo, tú sabes. Hay personas que no pueden beber frío porque luego tienen problema de voz.
Hay personas que beben frío y tienen la voz mejor. Entonces, cada uno sabe. Yo, por ejemplo, no puedo beber frío porque pierdo la voz. Entonces, yo siempre bebo agua del tiempo. ¿Y cómo vas a hacer? Pequeños sorbos. Siempre que mire la botella, tengo que pensar, uy, tengo que beber. Miro la botella, pequeño sorbito. Miro la botella, otro. Con esto, lo que pasa es que no vas a tener la urgencia de ir al baño y tu cuerpo también va acostumbrando a llenar la vejiga poco a poco y tú vas educando tu cuerpo a ir al baño cuando tienes tu intervalo, ¿vale? El agua no pasa entre las cuerdas vocales, pero el agua hidrata todo el organismo, ¿no? Porque nosotros tenemos secreción y en las cuerdas vocales tienen que estar, tienen que tener secreción para vibrar bien. Pero si no bebemos agua, esta secreción está como espesa, gruesa. Y ahí es como el aceite del coche. Si el aceite está sucio, espeso, las cuerdas no van a funcionar bien. Entonces, el agua hidrata todo el organismo y también es muy buena para la voz. Entonces, qué buen comportamiento para beber agua. Levar la botella y siempre que miro la botella, bebo un sorbo. Y con esto voy educando mi cuerpo a beber. Poco a poco. Yo conozco a gente que llegó a mi consulta sin beber agua y que hoy en día lleva la botella encima y bebe agua. Y además, cuando estamos en mi consulta, los ejercicios siempre terminan con descanso y agua. Es muy importante beber agua y beber agua es eliminar un mal comportamiento vocal. Otra cosa, hablar fuerte. ¿Cómo hago para no hablar fuerte? Bueno, si tú tienes una patología, si está ronco, mejor que busque un médico, ayuda para ver, no para quitar esto, porque muchas veces tenemos que hablar fuerte porque no tenemos las cuerdas vocales sanas. Yo tengo una estrategia que hablo con mis pacientes es, ¿quieres dejar de hablar fuerte? Lleva el bebé en brazos. ¿Qué es esto, llevar el bebé en brazos? Es, nosotros cuando cogemos un bebé en brazos, vamos a visitar a una persona que acaba de tener un bebé, ¿cómo hablamos? ¿Así? No, hablamos más, ¿no? Hablamos así, con una voz más tranquila. Perdona por el grito. Hablamos así, ¿no? Para no asustar el bebé. No, hablamos muy suave, muy delicado. Entonces, tenemos que siempre pensar, no puedo hablar fuerte porque tengo el bebé en brazos. Y esto es una estrategia que funciona mucho para disminuir tu volumen. Hay personas que hablan fuerte por naturaleza, ¿no? Yo conozco a gente que habla muy fuerte. Y es una costumbre, muchas veces es una costumbre que tenemos. Y entonces conseguimos bajar el volumen si llevamos el bebé en brazos. Y gritar en clase. ¿Qué hago para no gritar en clase? Tienes que pensar y tienes que combinar con tus alumnos estrategias para que te miren y que empieces a hablar solo después que todos te miren. Porque ahí trabajamos gritar en clase y hablar con ruido, ¿no? ¿Qué pasa? Entramos en clase, los niños después del recreo están como locos, ¿no? Con energía a tope y tengo que dar la clase. ¿Qué hago? Pues mira, os cuento también de experiencias de profesores que hicieron y la cosa funciona. Combinar al principio, niños, cuando yo hago, doy una palma, doy dos palmas, todos tenéis que mirarme y callar. O niños, yo cuando, por ejemplo, estoy vigilando el patio y si me permiten usar un pito, yo cuando doy el pito, tenéis que mirarme. Crear estrategias que no sea el gritar para empezar una clase. Esto, claro, tienes que combinar con los niños. Al principio es complicado, sí, pero después vamos educando los niños y los niños suelen, aunque pueda tardar, suelen obedecer. Y con esto evitamos gritar. Y cuando estamos dando la clase, es importante pensar que yo no tengo que, mi voz no tiene que alcanzar el último niño de la clase.
¿Por qué? La voz es una onda sonora. Si yo, por ejemplo, si yo cojo una piedra y la tiro en la piscina, ¿qué van a formar? Van a formar olas desde el punto donde cae la piedra y empieza a formar olas de dentro hacia afuera. ¿No es esto? La voz funciona así. Entonces, yo cuando tengo mi clase, tengo que elegir un punto central de mi clase y siempre tengo que imaginar que lanzo mi voz allí. Y por ser una onda sonora, todos los niños escuchan. Pero ¿qué pasa con mi voz? Yo no canso, yo no tengo que aumentar el volumen, no tengo que gritar, no tengo que hablar fuerte. Y con esto consigo tener voz. Entonces, el gritar en clase es combinar con los niños una clave que yo voy a hablar solo cuando pase esto y significa que con esto también puedo controlar el ruido. Hablar en posturas inadecuadas. Siempre que tenemos que escribir en la pizarra o tenemos que leer algo, ¿no? Siempre tenemos que pensar que la barbilla debe estar paralela al suelo. Yo nunca debo hablar escribiendo en la pizarra, girar el cuello o hablar hacia la pizarra. Tengo que escribir, luego giro todo mi cuerpo y hablo. O entonces, hay profesores que a veces tienen mucha manía, ¿no? De apoyar los brazos en la mesa y dar clase así con los, como que tengo los dos brazos apoyados y mi proyecto hacia adelante. Esto también es malo porque la laringe está dentro del cuello. La laringe es un tubo. Entonces, cualquier cosa que yo haga que desequilibre este tubo significa que estoy sobrecargando otras estructuras. Y esto es malo. A la hora de hablar, siempre hablar con los dos pies apoyados. Mejor hablar de pie que sentado porque cuando hablamos de pie, el diafragma, que es el músculo de la respiración, movimenta mejor, ¿no? Porque cuando nos sentamos tenemos todos los órganos apilados y cuando estamos de pie, el diafragma, tenemos los órganos en su lugar y el diafragma puede mover, tiene el espacio para mover, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y cuando estamos de pie dando clase, tenemos la comunicación no verbal, que es nuestra cara, que son nuestras manos, movernos. A veces también yo sugiero a los profesores que pongan las sillas en el formato de U, porque ahí tú puedes meterte entre medios, dirigir a un niño, a otro, ir hacia los niños, volver, no de espalda, pero volver hablando con ellos, dando marcha hacia atrás y usando tu cuerpo también para hablar. Esto ayuda muchísimo la voz, que con las manos llevamos la voz también, con nuestra cara, con nuestro cuerpo, llevamos la voz, vocalizar bien, usar las expresiones corporales. Esto ayuda mucho. Y si tienes que hablar a un niño de tú a tú, es mejor que te pongas en el mismo nivel, te agachar y no estar mirándolo desde arriba, porque esto tú fuerzas muchísimo el cuello y esto para la voz no es bueno. No respirar antes de hablar. A ver, una cosa. Veo a mucha gente preocupada con respirar, ¿no? Y está, no, respiro boca o nariz, ¿qué hago? Y os pregunto ahora mismo, ¿estáis todos respirando? Espero que sí. Nosotros cuando dormimos, respiramos, sí. Ah, entonces respirar es algo involuntario. Yo no tengo que hacer nada para respirar. Entonces no tengo que preocuparme en un sentido de estar nariz, boca, ¿qué hago? No, tengo que, no. La respiración para hablar, la mejor respiración para hablar es la costo diafragmática. Es esta respiración más en la tripa que soléis decir. Tenemos que quitar esta respiración de arriba del pecho. ¿Por qué? Porque esto genera tensión.
Entonces la primera cosa que trabajo siempre es, vamos a quitar esta respiración que genera tensión y vamos a poner una respiración más hacia abajo. Nosotros nacemos con la respiración diafragmática. Si vemos un bebé, lo que se mueve es su tripita. Entonces tenemos que aprender otra vez a respirar por el diafragma. Y aprender más que nada a coordinar. Respiro y hablo. Respiro y hablo. Hacer las pausas, ¿no? Hablo 2, 3 palabras, respiro otra vez. Aprender a coordinar. Y yo al principio de la rehabilitación hago ejercicios muy básicos con los pacientes, que es para esto. Por ejemplo, un ejercicio muy básico, ¿no? Que podemos hacer para coordinar esto es la S corta, que los que son mis pacientes van a recordar. Mira, hago así. Estoy haciendo la S. Entonces, ¿qué pasa? Cuando echo aire, tengo que la tripa hacia adentro, que somos como un globo. Cuando el aire entra, inflamos el diafragma, ¿no? Inflamos la tripa. Cuando el aire sale, desinflamos. Entonces, un ejercicio muy básico es ay, ¿por dónde respiro? ¿En la nariz o la boca? No te preocupes. Si dejas la boca entreabierta, ¿no? Mientras hago la S, el aire entra, porque respirar es natural. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por respirar. Respirar es algo muy natural. Y no tengo que hacer esfuerzo ninguno. Si echo aire, cuando este aire se acaba, el aire entra. La única manera que el aire no entre es si yo cierro la boca y tapo la nariz. El respirar es tan natural que cuando intentamos prender la respiración y no aguantamos, ¿qué pasa? Empezamos a respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque respirar es involuntario. Entonces, tenemos que aprender a coordinar, coger aire y echar aire, coger aire y echar aire, y haciendo esta respiración más inferior. Entonces, repasando un poco todo lo que hablamos. Muy importante que cada uno de vosotros identifique qué hago mal para mi voz. Entonces, yo, además de todo esto que está escrito aquí, hay más cosas, pero cada uno de nosotros tenemos que identificar qué es lo que yo hago mal. Entonces, yo os invito a hacer este ejercicio, a hacer una lista, llevo encima o escribo en el móvil o hago un papel de identificar las cosas que hago mal, ¿vale? Después que identifico, yo en la carita sonriente, como hice, voy a pensar, ¿qué puedo hacer para cambiar este comportamiento? Pero tenemos que pensar, muy bien, Cristina. Tenemos que pensar en cosas que son lógicas, ¿vale? Pues os voy a dar un ejemplo. Yo recibo a muchos niños que juegan al fútbol y tienen la voz destrozada. Y ahí les pregunto, ¿tú gritas en el fútbol? Claro. Y le digo, ¿pero por qué tú gritas? Ah, porque yo tengo que llamar a mi compañero para que me pase el balón. Y ahí escribimos aquí, gritar en el fútbol, vale. Y ahí le pregunto al niño o al adolescente, le pregunto, ¿tú crees que podría hacer otra cosa que no sea gritar? Y ahí me dicen algunos, yo puedo tocar a mi compañero para tocarle para que me vea y me pase el balón. Pero ahí le pregunto, ¿pero tú crees que esto tú puedes hacer de verdad? Imagínate
tú vas a ir hasta donde está tu compañero. Y me dice, no, esto no es posible. Entonces, tenemos que pensar en cosas que yo pienso que sí. Por eso, el buen comportamiento es algo que tú tienes que pensar. Porque quizás yo te comento de beber agua, como una paciente hoy me dice, yo tengo el colon irritable y no puedo beber agua. ¿Qué hago? ¿Soy capaz de pensar en algo? Sí, somos capaces de pensar en algo. Entonces, la tarea que os dejo, lo que quiero que llevéis hoy de ese webinar es que yo tengo primero que identificar lo que hago mal. Y después tengo que pensar en qué puedo hacer para cambiar. Un comportamiento malo tengo que cambiar por un comportamiento bueno. ¿Vale? Después de esto, ¿qué tenéis que hacer? Nosotros no podemos cambiar todo a la vez. Esto es muy mal si pensamos así. Yo entonces lo que os digo es, hacemos esta lista, malos y buenos. Y luego, cuando termino, voy a elegir un comportamiento que sea el más fácil, ¿vale? Entonces, elijo uno que sea más fácil y voy a trabajar con este comportamiento hasta que consigo afianzar. Quizás no he cambiado total, pero quizás he disminuido mucho. Y ahí elijo otro comportamiento. Vamos así poco a poco, porque ahí no nos frustramos. Os voy a dar otro ejemplo. Conozco a gente que habla muy fuerte. Tengo una paciente que habla muy fuerte, muy fuerte. Yo le dije, además de llevar el bebé, que ella eligiera una persona para hablar suave. Y os doy esta sugerencia. Si tú hablas fuerte, lleva el bebé en brazos. Otra cosa es, elige una persona para hablar suave. Pero ojo, no le cuentes a esta persona, ¿vale? Siempre que tú estés con esta persona, tienes que pensar, voy a hablar suave, voy a hablar suave. ¿Y sabes qué va a pasar? Esta persona te va a decir, mira, que tú estás hablando más suave conmigo. Uy, he conseguido. Ahí después pienso en otra persona y otra y otra, y cuando veo, ya estoy hablando con muchas personas más suave. Porque quizás lo que pasa es que la gente piensa, voy a hablar suave a partir de mañana con todos. Esto no existe. Esto es muy complicado. Entonces tenemos que primero identificar los malos comportamientos. Segundo, identificar los buenos comportamientos. Tercero, elegir un comportamiento para cambiar. Empezamos por lo que nos va a costar menos, porque no queremos frustrarnos. Y cambiamos este comportamento. Quando veo que já tenho, pensando em 100%, quando veo que já tenho 60%, es decir, no, mira, consegui chegar a 60, es decir, já estou bebendo água, não la que deveria, pero já estou bebendo. Elijo outro comportamento e vamos cambiando pouco a pouco. Eu os puedo garantizar que assim a coisa funciona. Si tenéis alguna otra, si tenéis patología, claro, tenéis que buscar a un logopeda, foniatra, un otorrino para ver lo que hay y también hacer los ejercicios para quitar esta patología. Pero muy importantes son los comportamientos, porque a veces solo de cambiar los comportamientos conseguimos mejorar mucho, muchísimo la voz. Mis pacientes que me están escuchando saben, cuando cambiamos comportamiento, cómo la voz mejora. Es muy importante, ¿vale? Entonces, lo que quiero dejaros hoy es esto. Identificar el comportamiento malo, pensar en comportamientos buenos que sean posibles, por favor, nada de metas muy lejos, ¿no? Metas que no se puede alcanzar. Elegir un comportamiento y trabajar una semana, 15 días, y cuando ya tengo afianzado, elegir outro. E pouco a pouco já veréis que vamos conseguindo cambiar estes comportamentos, ¿vale?
Si tenéis algún comportamiento que, ay, no tengo ni idea de cómo hacerlo, podéis escribirme y luego yo contesto a los emails, escribirme y podemos hablar sobre esto, ¿vale? Quería invitaros a nuestra próxima charla, que va a ser la tercera y última, el 28 de noviembre a las 8, que es cómo planificar una salud vocal. En la próxima charla vamos a hablar de hacer como un planning vocal, es decir, ¿qué hago por la mañana? Ahí vamos a hacer ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer, ¿qué hago por la mañana para calentar mi voz? ¿Qué hago en mi lugar de trabajo? Porque yo hago un planning con cosas que puedes hacer en tu clase, no son ejercicios. Tú no vas a estar haciendo en clase, no. Son cosas que puedes hacer que nadie te va a escuchar y son cosas adaptadas a tu lugar de trabajo. Entonces, la próxima charla vamos a hablar de esto. ¿Cómo planificar? Vamos a pensar en el horario de trabajo y vamos a pensar en qué puedo hacer en mi lugar de trabajo para cuidar mi voz, ¿no? Además de beber agua, de hacer el calentamiento por la mañana, ¿qué hago después de trabajar, ¿no? Para cuidar mi voz. Todo esto vamos a hablar el 28 de noviembre. Todo lo que hablamos en la primera charla y en la de hoy, el 28, de manera práctica, vamos a hacer. Vamos a aprender a hacer una dinámica vocal. ¿Qué hago por la mañana? ¿Qué hago a la hora de comer? ¿Qué hago por la tarde? Os agradeço a todos que estáis aí. Qualquer coisa que necessitéis, podéis escrever-me em minha página, em meu e-mail. O e-mail é, pode ser, mi nombre, Janaina. Vou escrever aqui. Vamos ver. Espera que, sim, recuerdo. A ver, volvemos aqui um momento. Mira, tenéis el email aquí, la página, tenéis todo. ¿Vale? Cualquier duda podéis escribir a este email, janaina@jmlvoice.com, o entrar en cualquier de los canales que tenemos aquí y escribirme, ¿vale? Pues muchísimas gracias por todos que estáis ahí escuchando. Vais a recibir por email este webinar grabado y espero que a partir de mañana empecéis a cuidar vuestras voces. Muchísimas gracias, buenas noches, buen descanso a todos. Gracias a ti, Cristina. Me alegro y a ver si pones en práctica. Un abrazo y hasta luego.